webinar, ya este es, como les comentaba, este es nuestro tercer webinar, ya, el cual tiene como nombre Soporte Nutricional Domiciliario en la Persona Mayor. Para contextualizar un poco, queremos contarles, para los que es primera vez que se conectan, somos un grupo de nutricionistas que fue creado el 2020 con el interés común en la geriatría y la gerontología. ¿Ya? Nos motiva el respeto y el quehacer profesional con las personas mayores, ¿ya? Por lo tanto, también nos gustaría saber un poco de ustedes, ¿ya? A medida de que termine o durante el webinar, durante la conversación que vamos a tener con la exposición de Karen, que nos vayan dejando sus preguntas, que nos comenten de dónde son, ¿ya? Para que después nuestro equipo pueda seleccionar algunas preguntas o consultas que ustedes tengan y finalmente puedan ser respondidas, ¿ya? Para todos los que están presentes, también se les dejará una encuesta de satisfacción para que puedan responderle y también se les enviará un diploma de asistencia en formato digital para todos los que estuvieron presentes. Además, la presentación se subirá al canal de YouTube para que en caso de los que no pudieron o quieren volver a verla, van a poder verla nuevamente, ¿ya? Llegó el momento de presentar a nuestra distinguida invitada, ya a Karen Rindemann, magíster en envejecimiento y calidad de vida, nutricionista en nutrición domiciliaria en NutriHouse, con amplia experiencia en esta área. Así que nos va a exponer el día de hoy sobre el soporte nutricional domiciliario en la persona mayor. Así que dejo a Karen para que se presente y nos deje ahí y Ok, nos cuente. bueno, desde este momento que me cuenten los 45 minutos, sí. Sí, sí, Ya, todo el tiempo. ok, bien. Voy a compartir pantalla. Me tienen que hablar si es que ven la pantalla. ¿Se me pueden Sí, comentar? se Ya, ve Se bien. ve. perfecto, vamos. Entonces, bueno, vamos con la primera diapositiva, la cual ustedes ya deben conocer que ha ido creciendo todo este grupo etario de las personas mayores. Se espera que ya para el 2050 lleguen a 200 millones. Por lo tanto, tenemos que estar presentes como nutricionistas en esta etapa de la vida para atender este grupo etario. Y Chile no se queda atrás en cuanto a las estadísticas. La expectativa de vida en Chile en la presentación de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud del 2016 posicionó a Chile en el segundo lugar en toda América, después de Canadá, con una expectativa de vida de 80,5 años. Y dentro de esto, las mujeres son las que viven mucho más, 10 años más que los hombres. Por lo tanto, este grupo etario va creciendo. Tenemos una población bastante envejecida y lo va a seguir siendo Chile dentro de toda América. Y hay que saber además entonces qué es lo que es el soporte nutricional. El soporte nutricional es la entrega de los nutrientes que puede ser por vía oral, que se puedan dar suplementos orales, o por vía enteral, que es la administración a través de una sonda o una ostomía que puede quedar posicionada en estómago, en intestino, o si es que el intestino no funciona, una nutrición parenteral, ¿ya? Con todo el propósito de mantener o mejorar el estado nutricional de nuestros pacientes. De acuerdo a la última guía de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral de nutrición enteral en domicilio, nos habla que tanto los suplementos orales o como la nutrición enteral deben ser considerados al alta de los pacientes que están en riesgo de nutrir. Por ejemplo, con ciertas patologías, como enfermedades neurológicas, que son la mayoría de las patologías que se presentan en los pacientes que están en domicilio con nutrición enteral, traumatismo cráneoencefálico, cáncer de cabeza y cuello, que lamentablemente se ha visto una incidencia mayor en personas no tan mayores, de entre 50 a 60 años, mucho cáncer de cabeza y cuello, cáncer de lengua, cáncer de amígdalas, de paladar, neoplasias gastrointestinales,
síndromes de mala absorción. Entonces, en todos ellos nosotros ya tenemos que considerar la posibilidad de dar o entregar algún tipo de suplemento. Y NutriHouse, un corte que hice el 2015, justamente habla de las personas que estaban en domicilio en ese periodo con nutrición enteral de las mismas patologías que yo les acabo de mencionar. Accidentes cerebrovasculares en un 24%, cánceres digestivos, trastorno de eglución, que no te va, en realidad la familia de repente no sabe diferenciar la causa o qué patología derivó con ese trastorno de eglución, neumonias aspirativas que también son muy recurrentes, y obviamente enfermedades que son ya más degenerativas, como el Alzheimer y Parkinson, cuando están en etapas avanzadas, van a también a llegar a la necesidad de usar una sonda nasoenteral o una gastrostomía. Entonces hablamos de patologías recurrentes de un 70%. ¿Bien? Y en ese periodo del 2015 saqué la estadística de cuánto porcentaje por edad, por tramo de edad teníamos durante todo ese año. Y tenemos que el 85% en ese periodo son mayores de 60 años. Y fíjense en esto, casi el 18% en el 2015 ya era mayor de 90 años. Y yo diría que esto, si vuelvo a hacer otro corte durante este año, quizás estamos fácil en el 20%, porque ya no me asusta de tener una persona mayor con nutrición enteral de 90, 98, 100 años, y donde tenemos que considerar también que probablemente esa persona que generalmente es mujer, que en los tiempos que ella se casaban las mujeres de 90 años, era a los 16. Por lo tanto, la hija que va a cuidar a esta persona de 98 años probablemente tenga entre 75 y 80. Entonces, cuidado ahí, porque personas que van a requerir nutrición enteral, generalmente del grupo familiar que le va a cuidar también son personas mayores. Entonces tenemos que tener el cuidado de ser muy claros en lo que vamos a explicar para que toda la terapia nutricional sea un éxito luego en casa. Pero bueno, viene la pregunta contradictoria. ¿Cuánto tiempo van a durar las personas con esta nutrición enteral? De este 80%, 85% que son mayores de 60. Lamentablemente el 85% fallece antes o termina la nutrición enteral antes de los 6 meses. La mayoría es porque fallecen. Son pocos los que terminan el soporte nutricional porque empezaron a comer, porque probablemente hayan tenido un cuadro de accidente cerebrovascular, que estaba todavía con posibilidades de tragar, y con la terapia de fonoaudiología se logró que todos los requerimientos fueran por boca y luego se sacó la sonda, o estos cánceres de cabeza y cuello que les manifiesto, que en donde la sonda es puesta en pabellón y luego de 2 o 3 meses, cuando ya está todo el proceso más avanzado de cicatrización, empiezan a volver a comer y se sacan, la gran mayoría fallece. Fallece por la edad avanzada, fallecen por la complejidad de la misma patología, en un Parkinson que está en etapa final, un Alzheimer también muy avanzado, son cánceres digestivos también muchas veces. Entonces, esta es la realidad, lamentable, ¿ya? Y por lo tanto también nos hace aterrizar de cuando vamos a entregar soporte nutricional a personas mayores, la pregunta es, ¿dar o no dar la nutrición? Y aquí tenemos que considerar y saber identificar la parte clínica y las 3 fases que podemos encontrarnos con las personas. La fase curativa, en la que hay que entender que la persona tiene una patología que se va a sanar y donde la hidratación y la nutrición van a ser obligatorias, porque la persona tiene que seguir viviendo. Pero luego viene la fase paliativa, en la que prima más bien la calidad de vida que le queda al paciente, y en la cual la hidratación y la nutrición son posibles, pero va a depender de la calidad de vida que yo le quiera entregar a esta persona. Entonces, ahí en la paliativa tenemos que ver con el grupo interdisciplinario a ver si que vamos a entregar o no soporte. Pero ya luego, en la fase agónica, tenemos que identificar si la persona está en esta etapa pre-mortem, donde ahí hay que tener en cuenta la calidad de muerte y donde obviamente que la nutrición y la hidratación estarían contraindicadas.
sea, queremos tener un bien morir de la persona, pero muchas veces no sabemos identificar bien estas etapas y damos muchas expectativas a la familia principalmente de que la persona que está saliendo de la fase paliativa o está entrando a la fase agónica, le damos la posibilidad o el sueño de que con la nutrición enteral se va a mejorar. Y eso no va a ser así. Entonces, aterricemos bien en qué etapa están y seamos claros al alta para ver cuál va a ser la proyección que va a tener ese paciente. Y en base a este tema, que es bien complejo, la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, ya el 2016, presentó los aspectos éticos, principalmente de la nutrición artificial y la hidratación en las personas mayores, en la cual nos dice que nosotros debemos entregar el consentimiento informado de decir, esto es el tratamiento que podemos dar, vamos a instalar una sonda, pueden haber algunas complicaciones al instalar, por ejemplo, una gastrostomía, una información que sea clara en la cual el paciente va a tener el derecho de rechazar el tratamiento si es que no le parece, si es que está él además consciente y atingente, ¿verdad? Para poder entender lo que le estamos explicando, pero el paciente tiene la posibilidad de rechazar esto. Si es que él no está, digamos, atento o no está conectado con el medio, las personas que van a tener que tomar esta determinación son los representantes legales. Y aquí, da para otra clase más, todo lo que es nutrición e hidratación, eh, hay dos aristas ahí. Lo que dicen las sociedades científicas, que lo ven como un tratamiento médico que se puede dejar o no dejar. Y por otro lado, toda la parte de la religión, independiente de que no sea solamente la católica, también está la judía, la ortodoxa, todos también tienen una posición en la cual hablan de que si no dejamos alimentación e hidratación, eso es eutanasia. Entonces también chocan las dos posturas. Ahora, que sea un tratamiento médico y que en el momento que nosotros intervengamos al paciente, quizás está en una etapa que está en una etapa paliativa, que se puede entregar, igual no deja la actividad en el fondo de poder volver a revisar en intervalos regulares cómo se va dando la condición del paciente, porque quizás hoy día está en una posición en la cual sí la hidratación y la nutrición se pueden dejar, pero se va a empeorar el cuadro quizás la otra semana y ya no es necesario y está en una etapa agónica y que vamos a tener que retirarlo. ¿Se fijan? Entonces hay que ir revisándola en intervalos regulares. Y obviamente que al final de la vida o en la etapa agónica, todo lo que es la administración de medicamentos, específicamente adaptado a cuántas calorías y nutrientes teníamos que considerar, se vuelve cada vez más insignificante. Es más, el volumen que podamos nosotros entregar al final de la vida, vamos a dar al paciente una sensación de ahogo tal que no es el objetivo del bien morir que nosotros hablamos al inicio. Por lo tanto, es importante que existan dentro de los hospitales, de las clínicas, unidades de geriatría donde obviamente que está el profesional nutricionista adentro. Por eso es que es importante todas las acciones que está haciendo el grupo de Nutriger para dar a conocer todos los temas que tenemos que abordar con las personas mayores. Entonces, ¿cuándo entregar el soporte nutricional? Y lo vamos a dejar, y esto es global para cualquier paciente, para pacientes desnutridos en riesgo nutricional, cuando la vía oral está contraindicada o no supera las necesidades nutricionales y cuando el tracto gastrointestinal está utilizable. ¿Qué es lo más importante de esto? Que el tracto gastrointestinal esté utilizable. O sea, si el intestino funciona, hay que usarlo. Por lo tanto, cuando vamos a dejar nutrición parenteral, que es la intravenosa, es cuando hay algún problema intestinal como una obstrucción mecánica, vómitos intratables o diarreas que no respondan a manejo médico, síndrome de intestino corto con resecciones muy grandes, ilioparalítico, fístulas de alto flujo, sangramiento gastrointestinal severo, mala absorción severa, incapacidad para obtener el acceso para el tracto gastrointestinal
o régimen cero por 5 a 7 días en pacientes desnutridos adultos, o 7 a 9 días si está con nutrición, o sea, estado nutricional normal, ¿ya? También tenemos que dejarlo en pacientes que están desnutridos en riesgo nutricional. Y ahí es labor de nosotros de poder escoger una herramienta que sea específica para este grupo etario, que está el Mini Nutritional Assessment, y luego realizar una evaluación nutricional que sea objetiva para poder estimar muchas veces, porque generalmente las personas que, que van a necesitar nutrición enteral están postrados, entonces vamos a estimar el peso y la estatura para poder luego calcular los requerimientos. Y de esos requerimientos, y si el paciente está comiendo por boca, tenemos que evaluar si es que no supera las necesidades nutricionales, y por tanto aquí es muy importante la herramienta que usamos en hospital, que es el control de ingesta. Pero un control de ingesta que llena una auxiliar de alimentación. Entonces tenemos que vigilar que ella lo complete correctamente. Y no solamente ver, se comió la mitad de la papilla, no, se comió toda la jalea. No, tenemos que calcular el porcentaje de adecuación, o sea, calcular cuántas calorías, cuántas proteínas consumió el paciente y dividirlo por lo que hemos calculado como requerimientos y eso multiplicado por 100. Si este porcentaje de adecuación es menor a un 60% y se mantiene por 1 o 2 semanas, es candidato a soporte nutricional. Y eso lo dicen las últimas guías del 2020 de nutrición integral en domicilio. Entonces es súper importante esta herramienta que no solamente se debe realizar en hospital, sino que también podemos pedirla a que la familia lo complete fácilmente y luego nos lo muestre. ¿En qué situaciones clínicas damos entonces la nutrición enteral? Principalmente van a ser alteraciones mecánicas, o sea, disfagia severa, ya sea por un Parkinson avanzado, un Alzheimer, un accidente cerebrovascular, que van a tener problemas de deglución, que tengan requerimientos especiales o que estén cursando con una desnutrición severa. ¿Y cuánto vamos a entregar? Y aquí vamos a los requerimientos nutricionales, que obviamente que va a haber una disminución progresiva de las necesidades de energía, tanto por la menor actividad física y la menor masa muscular que presenta este grupo etario. Por lo tanto, la prioridad de los requerimientos nutricionales va a ser el cálculo de la energía. Vamos a ver cuánta proteína debemos dejar, que generalmente es mayor, pero no se nos tiene que olvidar también el aporte de agua, que las personas mayores en general cuando toman por boca no sienten sed. Entonces también es prioritario que comprobemos si toma la cantidad suficiente de agua porque también puede traer problemas no solamente renales. Y el requerimiento de líquido, si es que no tiene alguna falla cardíaca que se restringe o una enfermedad renal en etapa final que también se restringe o que tenga alguna infección o drenaje de heridas o úlceras por presión en la cual va a aumentarse, deberíamos nosotros calcularlo entre 30 a 35 ml por kilo real día. ¿Ya? Este kilo de peso que puede ser pesado en una báscula, en una balanza o estimado. Y entonces, cuando tenemos este cálculo de agua, el requerimiento de agua, y solamente el paciente recibe una nutrición enteral, debemos considerar cuánto aporte de agua tiene la nutrición enteral y esto va a depender de la densidad calórica que tenga cada fórmula. Por lo tanto, si la fórmula tiene una densidad calórica de 1 o 1,2 calorías por cada ml, el 80% de ese volumen va a ser agua. Si tiene una densidad calórica de 1,5 calorías por ml, el promedio como el 75% debería ser de agua. Y si tiene 2 calorías por ml, que también existen en el mercado, el 70% es agua. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene 70 kilos, le voy a multiplicar el requerimiento por 35 ml, van a ser 2.450 que yo debería dar de agua libre. Pero está con una fórmula Alimentin, que estoy inventado, no es que haya una fórmula comercial de este nombre. Está con Alimentin que tiene una caloría por ml y un volumen de 1800. Por lo tanto, si yo saco el 80% de agua que trae la fórmula de esta densidad calórica, ya voy a aportar con Alimentin 1440. Por lo tanto, el agua libre que debería dejar es el requerimiento menos lo que aporta la fórmula y esto da 1000 ml. Y ese 1000 se va a programar para la administración de medicamentos que también son por sonda y para hidratar al paciente. Por lo tanto,
todo debería entregarse de esta forma por bolo, porque es muy poco generalmente el agua, se nos hace nada. Porque pensemos que las personas mayores tienen multimorbilidad, tienen muchas patologías asociadas. Y eso indica que por cada patología va un medicamento. Entonces también existe la polifarmacia. Entonces, si por cada medicamento, como lo vamos a ver, ocupo casi 90 ml de agua, no voy a poder tener esto como esto es una foto de una clínica en la cual están pasando la fórmula enteral por una bomba y luego una bolsa con X, mucho volumen, XXX, volumen de agua, y se lo pasan por una bomba también. O sea, ¿qué es eso? O sea, si yo calculé, por ejemplo, recién los 1000 ml, ¿cómo le voy a poner aquí los 1000 ml a pasar para hidratar al paciente libremente, siendo que tengo que ocupar agua también para administrar medicamentos? Esto en realidad todavía no encuentro la justificación fisiológica de lo que hacen en hospitales o en clínicas, así que cuidado con eso. En cuanto a las calorías, si la persona mayor es independiente, se moviliza, realiza la actividad de la vida diaria, deberíamos irnos entre 30 a 35 calorías por kilo de peso. Pero si ya está postrado, se limita bastante la actividad, por lo tanto deberíamos calcular entre 20 a 25 kilocalorías por kilo de peso. En cuanto a las proteínas, la base de todos los aportes proteicos están en este estudio de la Sociedad de Medicina Geriátrica de la Unión Europea, el PROT-8, que es del 2013, en la cual nos habla de que personas mayores sanas deberíamos irnos por 1 a 1,2 gramos por kilo de peso día, y a las personas que tienen enfermedades agudas o crónicas, que son la mayoría, deberíamos tomar entre 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso día. ¿Por dónde vamos a entregar entonces ya la nutrición enteral? Vamos a entregar una nutrición cuando, de acuerdo a la enfermedad de base del paciente y si es que el tracto gastrointestinal está utilizable. Y la vía de acceso que vamos a elegir va a depender de la expectativa de la duración de nuestro soporte enteral. Si es menor a 30 días, una sonda nasoenteral debería ser la indicada. Si es mayor a 30 días, una ostomía, o sea, una gastrostomía. Y esto queda re bonito porque lo dicen las guías, pero en la realidad esto es muy diferente, porque la mayoría por costo se va con una sonda gástrica, que tiene que estar cambiándose cada mes, porque o si no se empieza a endurecer. Y son también algunos los que llevan la sonda nasoenteral y son los menos, lamentablemente, los que llevan una gastrostomía. ¿Se fijan? Entonces esas son las vías. Y las yeyunostomías ya son más específicas, que se ponen en pabellón para cuando no se tiene un acceso gástrico. Y aquí es importante saber los French, que son los diámetros que tiene cada una de las sondas o las ostomías que yo les estoy mostrando aquí en estas fotos. Si vamos por una yeyunostomía, va entre 8 a 12 French, que es el diámetro. Las sondas nasoenterales tienen generalmente entre 12 o 14 French y una gastrostomía entre 22 a 24. Si yo quisiera pasar papilla artesanal, yo no me opongo, pero ojalá que sea en una lumen que sea mayor, o sea, que sea de 24 French, porque por acá las personas o la familia va a tender a licuar o diluir mucho la papilla artesanal que le va a entregar para evitar la obstrucción. Entonces, idealmente nosotros programemos una papilla artesanal, pero por una gastrostomía. ¿Y qué vamos a entregar? Obviamente que vamos a entregar fórmulas enterales que cubran los requerimientos y también se adecúa a la situación clínica que tiene nuestro paciente. O sea, si está ¿cómo está la capacidad digesto absortiva? Porque si está alterada, voy a tener que elegir una fórmula que sea semielemental. Si padece alguna patología o difusión de órganos, hay fórmulas específicas para daño hepático, para daño pulmonar, para daño renal, etc. Si requiere alguna restricción de líquido, tenemos fórmulas que son con mayor cantidad de calorías y de proteínas. Si presenta aumento de los requerimientos nutricionales, contamos con módulos, ya sea de calorías y de proteínas principalmente. Entonces, todo lo que aparece acá, mm, Chile está posicionado dentro de Latinoamérica bastante bien en cuanto a toda la variedad de fórmulas enterales que tenemos en el país.
Esto es un esquema de la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, de la ASPEN, y ya tenemos fórmulas tan específicas de las que aparecen y ven ustedes acá. Entonces la variedad es grande, variedad de fórmulas comerciales que pueden ser líquidas o en polvo. No me niego, como les decía, a las fórmulas artesanales, pero cuidado, tienen que dejarlas como recetas, o sea, no decir, pásenle una cazuela licuada, que muchas veces es lo que yo escucho de médicos, porque ahí nunca vamos a saber cuántos son los aportes finales que le vamos a entregar a nuestro paciente. Y la familia, por ejemplo, en una oportunidad estuve fui a hacer una visita domiciliaria y al preguntar cómo preparaba la papilla me decían, no, lo preparamos con media pechuga de pollo. Perfecto, pero perfecto si fuera para un día. Porque cuando le pregunté, ¿y para cuántos días deja la papilla? Para 3. Entonces, eso no es lo óptimo porque van a ser muy poco aporte de proteínas y ya vimos que los requerimientos están aumentados en este grupo etario. Entonces, debemos dejar las medidas, en medidas caseras, la cantidad de carne, de pollo, de pescado, de verdura, de almidón, que dejemos el aceite y todo. ¿Ya? Cuidado con eso. Y tampoco me niego a la posibilidad de usar los productos del PACAM, como la bebida láctea, la crema de verdura, en las cuales en una oportunidad también, en una familia de muy escasos recursos, solamente recibía eh, estas fórmulas del PACAM y le regalaban además esto y jugando con mezclas más, porque la consistencia es óptima para administrar por sonda y adicionándole módulos de proteína o aceite o módulos de caloría, fácil llegué a las 1500 calorías y 60 gramos de proteína, que es un buen aporte. Entonces no nos cerremos también a algo que está muy mirado en menos, que está muy bien fortificado por todo lo que es el INTA y debemos aprovecharlo si es que la persona además está en una condición que no lo puede consumir por boca. Y también por otro lado están los suplementos orales, que hay una gran variedad. Y yo en realidad, que ganas de hacerle la clase entera de toda la actualización de las fórmulas enterales, ya ofrecí esa clase por otro webinar si es que ustedes quisieran, porque llegan así como, les voy a mostrar fórmulas que han llegado hace 2 semanas a Chile, entonces es súper importante que también los conozcamos. También están los espesantes que hay de diferentes fuentes, almidón de maíz modificado y de goma santana, en las cuales son muy útiles para cambiar la consistencia cuando nuestro paciente tiene problemas y trastornos de deglución, que era lo más frecuente que veíamos en pacientes que requerían soporte y que pudieran ser orales. Cuidado si es que quisieran mezclar los espesantes en fórmulas o suplementos orales, porque esto queda muy bien mezclado y fácil de poner cuando es en agua, pero si es que vamos a ponerlo en un suplemento oral, va a competir con todos los nutrientes que ya tiene el suplemento oral. Por lo tanto, necesitamos una mayor energía para que se rompan los enlaces y se una y se quede en la consistencia que queremos. Por lo tanto, es importante hacerlo o en la mini pimer o en una juguera. ¿Ya? Ojo con eso, porque si lo ponemos directamente a en Surclinical, por ejemplo, se va a poner con grumos y no va a lograr la consistencia que queremos. Ahora, dentro de todos los suplementos, yo le voy a mostrar algunos nomás acá, el sabor a vainilla a todos los pacientes les sale por la oreja, por los ojos, por todos lados. Entonces, bienvenido sea para las personas mayores suplementos que pueden ser dados por sonda o por boca, que tienen sabores un poco más entretenidos. Por ejemplo, fresa banana, lúcuma, chirimoya alegre, como este del Viva Light, que son aportes diluidos al 23%, aportan 1 caloría por ml y aproximadamente 16 gramos de proteína. Y también una nueva variedad que ha aparecido en el mercado son los suplementos pero con sabor neutro. Y esto nos da la posibilidad a nosotros de hacer mezclas en preparaciones saladas. Entonces, no todo tiene que ser dulce para las personas, independiente que sean personas mayores, para todos en general. Entonces, podemos hacer papillas de verdura y adicionar, por ejemplo, el Viva Light o adicionar otro producto que es direccionado para personas mayores como el Boost de Nestlé, que también llegó hace poco, hace 2 años a Chile, en la cual tiene sabores neutros, vainilla y café con leche, y el neutro también se puede adicionar a las preparaciones saladas. Entonces también tenemos otra opción para
suplementar otro tipo de comidas en las personas. Y esto es como lo más nuevecito de paquete. Lamentablemente llegó de Alemania en marzo del año pasado, justo cuando partimos con la pandemia, por lo tanto no es tan conocido, que son los mismos suplementos que ustedes ya conocen, tienen 1,5 calorías por ml, o sea, 300 calorías y aproximadamente 12 gramos de proteína, pero son sopas. Fresenius un tiempo trajo una sopa de espárrago que no tuvo muy buena aceptación porque era como tomar una sopa de sobre de espárragos pero sin sal. Entonces no era muy agradable de tomar y al final lo sacaron del mercado. Estas, bueno, todo lo que yo les muestro lo he probado. Entonces, estas les puedo decir que, por ejemplo, la sopa de vegetales es como la sopa de espárragos, pero casi es una sopa gourmet. O sea, yo le pondría un poquito de queso y de merquén y quedaría espectacular. El pollo al curry es un sabor suave a pollo, no es que tenga curry que sea muy irritante. Y ustedes dicen, ah, pero qué fome tomar una sopa fría. No, el laboratorio recomienda que incluso se pueden calentar en olla hasta 3 minutos, 3, máximo 4 minutos y se pueden servir también en una temperatura más calentita. ¿Ya? Entonces es otra alternativa que podamos tener también para dar a nuestros pacientes. Y este es el que llegó hace 2 semanas, del laboratorio Fresenio, que es como similar al Suportan, pero no viene con glutamina ni con DHA, con ácido graso específico. Tiene 300 calorías y 20 gramos de proteína y viene con sabor a capuchino y vainilla. Entonces, ¿a qué vamos? ¿Hacia dónde vamos con los suplementos orales para las personas mayores? Y esto también lo han recalcado en el Congreso de Geriatría de España, la cual lo hice vía online también. Todo en Europa va a menos, pero más concentrado. Entonces, siempre los productos que ya están saliendo en Europa son de 125 ml. Y aquí en Chile el que más tenemos con más calorías es este de Laboratorio Abbott, que es de 2,4 calorías por ml. O sea, es hiperproteico, hipercalórico. 125 ml apenas tienen las 300 calorías que tiene este otro, que son de 200. ¿Se fijan? Entonces llegamos a más aporte en menos volumen porque las personas mayores tampoco quieren mucho volumen también. ¿Te fijas? Entonces esto viene con sabor a vainilla y café latte. Ya es bastante rico también de sabores más cremositos. Y esto también es lo más nuevecito de paquete, que es un suplemento más hipercalórico que todos. Tiene 5 calorías por cada ml. O sea, este shot de 120 ml tiene 600 calorías. Pero no es para tomársela de una. La dosificación debería darse de cucharadas soperas, como un jarabe. ¿Ya? Y la formulación que tiene es una emulsión de lípidos. O sea, tiene triglicéridos de cadena larga y media para poder aportar las calorías suficientes en poco volumen. Entonces tenemos la condición de que una persona mayor que tiene, por ejemplo, gastrectomía total por un cáncer gástrico, que yo ya no me asusto. Papá de un amigo de 90 años entró al Incáncer con este diagnóstico y lo operaron, porque estaba en buenas condiciones. La edad no es todo. Estaba muy bien y se operó y luego tuvimos que reforzarle y logramos también llegar en poco volumen a un aporte mayor de calorías. Entonces también tenemos estas posibilidades que son las más nuevas que han llegado a Chile. ¿Cómo se entrega? Se entrega la nutrición enteral, se entrega a través de bomba, de gravedad y de bolo. Y tenemos los bolos que cuidar, que sean en forma lenta para evitar la diarrea. Obviamente que no se puede entregar por bolo a través de una yeyunostomía. Y se entregan porciones simulando desayuno, almuerzo, once y cena de entre 250 a 300 ml por vez. Cuando es por gravedad debemos tener una bajada que sea por gravedad y regular la golilla, donde ahí van a caer las gotitas. Primero se ceba o se purga, porque si son cuidadoras de otros países no van a entender el cebado, se dice purgar en otros países como Venezuela, como Colombia, o llenar la bajada por dentro de alimento. Entonces, la llenamos y luego regulamos la golilla para ver cuántas gotas vamos a dejar ahí para dejar una porción de X ml en tantas horas, sabiendo que un ml tiene 20 gotas. Y como yo debo calcular gotas por minuto, el volumen que quiero administrar lo voy a pasar a gotas y el tiempo lo voy a pasar a minutos. Ejemplo, 300 ml en 2 horas. Los 300 los multiplico por 20 y me da 6.000. Y las 2 horas, que son 60 minutos por 2, son 120 minutos.
y eso me da 50 gotas por minuto que yo debo regular acá, ¿ya? Y así administro mi volumen. Y cuando es por bomba, que hay diferentes modelos, deben ser entregados para pacientes con yejunostomía, pacientes que tienen neumonía aspirativa a repetición para que vaya gota a gota, cuando es método continuo, y se permite programar la velocidad y el volumen. Tienen alarmas que están direccionadas para avisar algún error de la administración o que se tapó la sonda, y es de fácil manejo. Entonces, cuando tenemos un paciente hospitalizado y se va de alta, tenemos que tener la patología de base estabilizada. Ojalá que toda la familia comprenda este tratamiento nutricional que vamos a dejar al domicilio y participe en forma activa, lo que se ve un poco limitado ahora que estamos en pandemia y que no hay visitas a los de los familiares. Y obviamente que la expectativa de vida, o sea, la expectativa de mejoría de calidad de vida aumenta cuando se cambia el ambiente. No es lo mismo estar una persona mayor hospitalizada con 1000 bombas sonando que le van a controlar a las 4 de la mañana que esté en su casa. Incluso si aplicáramos cuestionario de calidad de vida, esto sería mucho mejor para las personas. Sí tenemos que tener cuidado de que ojalá el volumen de la enteral que vayamos a dejar cubra con los requerimientos nutricionales que le hemos calculado, que las personas comprendan todo el proceso que hay que seguir en casa y también que tengan los medios para trasladar al paciente a los controles si es que hay alguna emergencia. Pero que eso sea al alta. De momento que está de alta el paciente de la cama 5, viene el médico corriendo y le da todas las indicaciones de los medicamentos. Luego viene la enfermera a decir cómo pasar los medicamentos, cómo cuidar la sonda. Y luego llegamos nosotros a hablar todo lo que es la pauta de alta de la nutrición enteral. Y recordemos, es una persona mayor que va a cuidar a otra persona mayor. Y cuando llega a la casa, va a llegar con 1000 dudas. Porque todo el mundo le habló media hora antes de que se fuera a la ambulancia. Entonces, cuidado con eso. Tenemos que tener una técnica de enseñanza que sea una instrucción oral, que tenga una pauta escrita y ojalá podamos demostrar el procedimiento. Y esa instrucción oral que sea en forma completa, sencilla, ojalá con los familiares o los cuidadores, ojalá distribuido en varias sesiones teórico-prácticas antes del alta y no avanzar hasta no comprobar la completa comprensión de la familia. Y la pauta escrita debe ser muy completa. No solamente para la familia, sino que para mí, que yo estoy al otro lado de la moneda. Yo tuve 20 años de experiencia en clínica, estuve en el Hospital de Ipreca 20 años en asistencia nutricional intensiva, donde solo veía nutrición enteral y parenteral, y luego ahora ya estoy en domicilio. Entonces estaban en los dos lados de la moneda. Pero ahora que me toca estar de este lado de afuera, pucha, que a veces que no, ni yo entiendo la pauta escrita que se deja. Entonces, cuidado, tenemos que tener el nombre de la fórmula enteral, el volumen de la fórmula enteral y ojalá el cálculo del agua libre, como ya le mostré cómo se hace. ¿En qué tiempo le vamos a administrar la fórmula? ¿Cómo se va a preparar? La forma de administración, los cuidados de administración, almacenamiento y los cuidados con el paciente. ¿Y por qué digo todo esto? Porque a veces me llega esto. Enterin es un nombre inventado de nuevo. Pero me llega, ya, el paciente está con se va de alta con enterin 63 ml por hora. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo voy a saber yo cuánto es el volumen y en cuánto tiempo lo voy a administrar? Esto es el resultado de lo que es el cálculo de la velocidad, donde es volumen total dividido por las horas que yo quiero administrar. Pero si me entregan esto, chuta, yo puedo pensar que el enterín lo quieren pasar en 10 horas y son 630 ml, o lo quieren pasar en 24 horas y son 1500. Pucha, que cambia la indicación, ¿se fijan? Entonces debe ser súper completa para que se pueda entender y se pueda cumplir. Por lo tanto, como yo les decía, velocidad es el volumen dividido por las horas que quiero administrar. Y en el hospital estamos muy sesgados porque en el hospital hay protocolos en los cuales se administra por un tiempo determinado que no se puede cambiar porque se consensuó que sean en 20 horas o en 22 horas, pero en domicilio cambia completamente el panorama. En domicilio quizá yo le quiero dejar horas libres al paciente para que duerma tranquilo y el cuidador también descanse, porque también hay otra parte, o sea, nadie tiene el dinero suficiente también muchas veces para pagar una cuidadora, 25, 30 mil pesos, incluso 35.000 pesos, lo que vale las 12 horas de una cuidadora. ¿Quién tiene 1.800.000 para solamente gastar en los cuidadores? Entonces tenemos que dar también la tranquilidad y
estándar de vida o la calidad de vida, mejorarla también para las personas que le cuidan a las personas mayores. Entonces, dependiendo de la tolerancia, también puedo empezar a dejar horas libres. Entonces, volumen dividido por las horas que quiero administrar. Y también considerar las detenciones, no solamente en casa, sino que cuando están hospitalizados. O sea, por ejemplo, van a hacer aseo al paciente 3 veces al día, van a demorar 20 minutos cada vez. Paso de medicamentos 5 veces al día, 3 minutos cada vez. Si va al kinesiólogo, ahí estamos sonados, porque nos va a parar la fórmula enterar 1 hora, porque por el tratamiento kinésico que le van a hacer. Entonces, si sumo todo eso, va a estar detenida la fórmula 2 horas. Entonces van a ser 2 horas que probablemente sean 150 calorías, 200 calorías, dependiendo de la velocidad. Por lo tanto, quizás no es tan necesario que yo divida el volumen en 24 horas, sino que lo haga en 22, para darle ese chance de tiempo libre para que hagan todas las detenciones correspondientes de los procedimientos en casa y me asegure además de pasar el 100% de lo que yo estoy indicando. Otra parte que tenemos que ver en la pauta de alta es esto. Nosotros sabemos que en mitad de agua se ponen las medidas y luego se completa con resto de agua, ¿verdad? Si yo debo preparar 2 litros, pongo entonces la mitad. En 1 litro de agua agregar 51 medidas, porque el 23% son 51 medidas, de enterín, mezcla en juguera y complete hasta 2 litros. Esto queda re bonito en el papel o en la diapositiva que ustedes están viendo. Pero ¿cuánto hace el jarro de juguera? Hace apenas 1 litro. Entonces, si yo doy esa indicación, debo enseñar cómo preparar 1 litro y luego cómo preparar otro litro. Si voy por 1500, debo enseñar cómo preparar 1 litro y cómo preparar 500. Pero no hay jarro de juguera que den 2 litros. Si yo pongo 1 litro, le pongo las medidas y después le agrego agua, esta cosa parece una pileta. Otra cosa que tiene que ser en jarro de vidrio y además que la licuadora o la juguera sea exclusivo para la preparación de la fórmula enteral. Porque si van a estar preparando papillas o purés de fruta, las aspas de la juguera o la licuadora pueden quedar mal lavadas y me va a contaminar todo. ¿Por qué tengo que dar alternativa de fórmulas enterales al alta, siendo que en el hospital yo solo ocupo líquidas? Porque afuera las fórmulas líquidas son muy costosas y lo que yo éticamente debo cubrir son los requerimientos que le he calculado al paciente. O sea, si el paciente, por ejemplo, tiene un requerimiento de 1500 calorías y le voy a dejar 1 caloría por ml de una fórmula líquida en polvo, va a ser 1,5 litros. Si ese litro y medio voy a calcular cuántos tarros van a ser, al mes, solo en fórmula, yo aquí no puse marcas, pero puse 1, 2, 3, nada más. Polvo 1, 92.000 pesos. Polvo 2, 138.000 pesos. Polvo 3, 162.000 pesos. En la misma fórmula, los 1500. Si voy a buscar una fórmula líquida, 1 caloría por ml, en un líquido 1, de una marca 1, 259.000 pesos. Marca 2, 405.000 pesos. O sea, miren toda la diferencia de precio que el familiar tiene que gastar, porque no todos están en la ley de Ricardo Soto. Todo lo que tienen que gastar y cubro lo mismo. Entonces, nutricionalmente es lo que yo me debo preocupar de ver y debo dejar alternativas de lo que tenga en el mercado para que la familia por costo pueda ver cuál puede cubrir. Porque no solamente va a pagar por la fórmula, va a pagar por los pañales, por los desechables, por los kinesiólogos, por los medicamentos, etcétera. Y esos son costos muy millonarios. Otra cosa que tenemos que fijarnos en las medidas. Antes, cuando yo recién salía en el 91 de la universidad, existían dos fórmulas, ADN o Enchun. Entonces sabía el ADN 20 gramos, el Enchun 9, listo. Ahora hay una infinidad de marcas y cada una además tiene medidas con gramos diferentes. Entonces, al alta, cuando vamos a calcular, yo pudiera tener, por ejemplo, alternativas, que estas no existen, enterín en polvo y alimentín en polvo. Voy a preparar 1,5 litros. Al 23% son 345 gramos. Pero la medida de enterín vale 10 gramos, por lo tanto voy a ocupar 34 medidas y media de enterín. Y el alimentín tiene medidas de 20 gramos, por lo tanto solamente van a ser 17 medidas. Ojo con eso porque en una oportunidad también vi un paciente diabético que tenía dos marcas diferentes y a todos le dejaron 34 medidas, siendo que esta pesaba 20 gramos. ¿Ya? Cuidado. Y en el domicilio a mí me toca reforzar las indicaciones que ustedes dejan al alta, capacitar sobre el manejo de la bomba, instalar la fórmula enteral cuando se podía. Ahora en COVID no estamos yendo a domicilio. Reforzamos las indicaciones del paso de los medicamentos, reforzamos los cuidados de administración del almacenamiento y
a veces nos piden reevaluar al paciente en domicilio para ajustar el aporte de la fórmula. Otra cosa que no debemos hacer en domicilio es colar la fórmula, porque si yo lo paso por sedazo, es tan finita la malla del sedazo que no, muchas veces puede no quedar bien lavado, y esta fórmula, como es muy concentrada en nutrientes, es un caldo de cultivo para las bacterias. Va a quedar contaminado el colador y de momento en que yo prepare al día siguiente y pase por acá, se va a contaminar todo. Estas fórmulas ahora ya son casi instantáneas, así que no es necesario de colarlas. Y en casa, cuando uno lo tiene por gravedad, claro, uno en el hospital tiene portazuero, pero en casa tenemos que imaginarnos cómo lo van a hacer luego la pobre familia. Entonces, esto es en casa, un clavito por aquí, otro clavito por acá, y ya quedó por gravedad, porque acá abajo está la cabeza del paciente. Entonces, también tenemos que ver cuáles son las posibilidades de la familia. Y los tiempos de infusión de las fórmulas que ya vamos a preparar no pueden estar colgadas más allá de 4 horas. Por lo tanto, el volumen que yo voy a dejar acá no puede estar colgado más allá de ese tiempo. Por lo tanto, dependiendo de la velocidad que tenga yo acá, voy a ver cuánto volumen voy a poner. Si está, por ejemplo, a 60 ml por hora y no puede estar colgado más allá de 4 horas, es 60 más 60 más 60 más 60, son 240 ml cada vez que voy a porcionar. Pero el contenedor tiene graduación de 50, así que debo aproximarlo a 250 cada vez, ¿ya? Así. No porque el contenedor tenga 500, yo le voy a poner los 500. No es lo mismo que una fórmula líquida, porque en el 2002, cuando yo todavía estaba en el DIPRECA, hicimos un estudio con fórmulas líquidas y en polvo, y se midió a las 2 horas de preparar, o sea, el momento de preparado, a las 2, a las 4, a las 6, a las 8, a las 10 horas de preparado, a temperatura ambiente, y ya empezaba a contaminarse mayor a las 4 horas. Por lo tanto, esta es la seguridad que deberíamos tener. Y no solamente lo dice este estudio realizado en Chile con diferentes hospitales, sino que también la guía internacional. En cambio, las fórmulas listas para colgar, estas pueden durar 24 horas, pero sí que no puedo ni diluirla, ni adicionar módulos, ni medicamentos. O sea, esto se va por fuera. Cuidado con la conservación, esto tiene que guardarse en un lugar fresco, pero también cuidar de golpe. Si entra algo de aire, esto se aflana, así como este queso que se ve acá. Así que eso hay que cuidar también. Y la temperatura. Cuando hay mucha temperatura, también tiende a cortarse la fórmula enteral. Queda literalmente así. Puede tapar la bajada o, lo que es peor, puede tapar la sonda. Entonces, también hay que cuidar la temperatura y el almacenamiento, que tenga una temperatura fresca. Y ustedes me van a decir, ¿y para qué me interesa saber los medicamentos si eso lo ve la enfermera? Bueno, en domicilio les debo explicar que uno mata el chancho solo, porque está solo, yo no voy a pasar la visita multidisciplinaria a una casa. Si yo voy a una casa a hacer alguna evaluación, estoy sola. Por lo tanto, debo tener conocimiento clínico y debo dar y reforzar lo que corresponde a otras entidades. ¿Ya? Y en este caso me interesa que apliquen bien cómo dar los medicamentos porque si no están bien molidos pueden obstruir mi sonda. Entonces, ojalá no dar cóctel de medicamentos para que no haya interacción farmacológica, y hay moledores de medicamentos para que esto funcione mejor. Si no lo tengo, cuchara sopera. Dejo el medicamento, otra cuchara sopera encima, aplasto y muelo. Y se toma siempre con jeringa. No usar morteros de madera, porque cuestan mucho para lavarlo y después para secarlo. Deberían ser estos enlosados, que son más difíciles de conseguir. ¿Y por qué este mortero de madera no? Aparte porque, imagínense la contaminación. Aquí esto es una residencia en la cual van moliendo medicamentos y van quedando restos de varios medicamentos aquí. Entonces yo muelo esta y va a quedar con otro. Esta es una de de los medicamentos, tenía un contenido de aceite y ahí quedó el aceite para siempre. Entonces no se puede de esa forma. Lo que hay que hacer es moler 30 ml de agua, revolver y tomar con jeringa. Desconecto la nutrición enteral y voy 30 de agua con medicamento y voy con 30 de agua final. Por eso les decía, por cada medicamento me estoy gastando 90 ml. Si hay 2 medicamentos en mismo horario, jeringa 1 con medicamento 1, jeringa 2 con medicamento 2 y termino con agua. Pero no mezclar todo acá. Las bajadas, que son las líneas que se ocupan en los hospitales y que por protocolo son desechables, deberían estar usándose 1 hasta 3 días en casa, que se pueden lavar, pero no usar ni detergente ni cloro, porque si no van a quedar restos de esto en la bajada y se puede llegar al paciente. Por lo tanto, hay que poner un contenedor con agua caliente de la llave
y eliminar el agua, que baje y se lleve la fórmula, y eliminar al lavaplato o el lavamano, no al paciente. Y ustedes me van a decir, ay, pero sí es obvio. No, no es obvio. En una residencia yo entré y le estaban pasando el agua que estaban lavando la bajada a la paciente y estaba haciendo glu glu y todo estaba llegando casi a los pulmones. El cuidador me dice, es que hay algunas gotitas de alimento que tienen caloría y tienen que volver al paciente. Entonces, lo más obvio no es obvio al alta. Todo tiene que ser explicado con pera y manzana. Posición semi-Fowler entre 30 a 45 grados para evitar aspiración, pero en casa no todos tienen la posibilidad de catre clínico y muchas veces dejan cojines que son muy blanditos y no da esa condición, y como está la sonda pasada acá pueden tener más riesgo de aspiración. Y la otra posibilidad es un alzador de cabecera que lo vendan en los lugares que tienen artículos médicos y podemos así fácilmente dejar al paciente en la posición que queremos. Y lo último, para terminar, tipos de complicaciones de las nutriciones enterales: hay mecánicas, pulmonares, metabólicas, gastrointestinales, infecciosas. Lo que más hay en mecánica, que se tapa la sonda. Las sondas cuando se instalan tienen una guía metálica, se hace el control radiológico y después se saca esa guía metálica, ¿ya? Y ahí se administra la nutrición. Pero esa guía metálica debe botarse, no hay que dársela al paciente. No hay que dársela. Miren lo que encontré en una residencia. Esto se lo tenía la enfermera como trofeo porque cuando se tapaba la sonda le reinstalaban la guía metálica para destapar. Y eso puede provocar una perforación en la sonda y puede provocar una perforación esofágica, que es peor, ¿ya? Así que eso no se hace. Y por último, cómo nosotros enseñamos a destapar una sonda. Si está obstruida, generalmente es una fórmula que no se permeabilizó y se quedó mucho rato ahí, detenida la fórmula y se queda como un quesillo, queda como un fideo. Entonces, a uno le han enseñado, pásele Coca-Cola, pásale jugo de papaya, pásale jugo de piña, pásale agua con bicarbonato, etc. Da lo mismo, nadie va a tener jugo de papaya en el momento de las 3 de la mañana que se está tapada la sonda. Si lo que yo necesito acá, primero es desobstruir esto, porque si yo entro con presión acá y tengo la obstrucción ahí todavía, se me va a abrir en la otra entrada del conector y me va a caer el jugo de papaya, todo en la cara. Entonces lo que yo necesito es movilizar lo que está tapado con una jeringa vacía, con el émbolo hacia adentro, pongo en el conector el émbolo hacia adentro, aspiro, boto, cosa de movilizar este tapón. Después de como 2 minutos, aspirar, botar, lo que salga, porque aquí como que te hace fuerza, voy con solo agua, que puede ser fría, tibia, lo que ustedes quieran, pero la presión es la que va a producir el destape. Entonces, antes de eso voy a poner el dedo acá, porque si no, igual el agua se me puede devolver y caer en la cara. Entonces, ahí, después de que aspiré, boté, voy con agua, pum, el émbolo hacia adentro con presión y ahí recién voy a lograr destapar la sonda. Si es que no pasa eso, no sucede, pastelero tus pasteles y ahí hay que llamar a la enfermera que le cambie la sonda al paciente. Y la última diapo, tiempos de pandemia, nosotros ya no estamos yendo a los domicilios a instalar a pacientes, pero sí le enseñamos a la familia en la oficina cómo es el manejo de la bomba, los cuidados que hay que tener, y luego, si es que es necesario, se hacen videollamadas para poder fiscalizar y cómo está todo, o si ellos tienen algún problema, es más fácil de poder resolver el problema viéndolo con videollamada. Y la familia a la vez también tiene la posibilidad de tener cámaras dentro de la habitación del paciente, cosa de poder visualizar cómo está, incluso escuchar la respiración. Entonces la tecnología nos ha llevado, así como estamos nosotros en estos momentos conectados, cada uno en su casita, de poder tener esta posibilidad de seguir con el tratamiento en domicilio y tener los mejores cuidados que se deberían tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, por esta excelente presentación con información muy, pero muy valiosa para todos acá los que nos acompañan, colegas y amigos acá de Nutrigen. Vamos a dar paso ahora a las preguntas, comentarios sobre este gran webinar que nos expuso acá nuestra colega Karen. Súper, dicen, muchísimas gracias. Sí, lo estoy leyendo. Pero si quieren hacer preguntas de veras, que yo no tengo problema. Sí, acá tenemos aplausos, dicen acá.
Es un tema, mira, es un ¿Sí? tema que de repente, claro, si están recién egresados, se lo han dejado en la universidad. Claro. Pero aquí lo estamos presentando del otro enfoque, de la parte clínica, o sea, lo que pasa de verdad dentro de la casa del paciente. Entonces, Exacto, sí. para que entiendan y no se les olvide, de verdad que la pauta de alta es muy importante de dejarla muy bien desarrollada para que no tengan dudas, porque a veces que llegan con la pauta y ni yo entiendo lo que quieren continuar. Sí, sí, es súper importante, se da mucho que muchos colegas entregan estas pautas, pero hay que también tener la importancia de ellos cómo tienen que entenderlo y llevarlo a la práctica en su casa, que es súper Claro. distinto al papel. Y además Mm, de las fórmulas que tengan donde viven, porque yo no sé si todos son de sí, Santiago, pero en exacto. regiones también no se tiene la variedad. Ahora, tampoco la mostré todas, pero no se tiene toda la variedad, entonces con lo que haya hay que entregar. Y si no hay nada, nada, po, recurrimos a los PACAM. En una Exacto. Mm, yo tuve, mira, yo hago clase también en el diplomado de nutrición clínica en San Sebastián en Conce, a colega de ujú. posgrado. Y había una de las chicas que trabajaba en la Fundación La Rosa en Concepción y ellos ya usan el PACAM como posibilidad de pasar por sonda, ¿te fijas? Es Mm, una buena opción. sí, súper. Acá, Ah, desde gracias, Antofagasta, mira la de Daniela. Antofagasta. Oh, y hace tiempo que no voy a Antofagasta, no conozco el nuevo hospital que Sí. tienen hermoso. Muchas gracias. En el caso de las fórmulas Ah, hipercalóricas, dice, ¿hay problemas por su osmolaridad? no, fíjate, porque mira, pese a que son hiperosmolares, incluso la de 2 calorías por ml tiene menos de 400 miliosmoles, así que tampoco son tan hiperosmolares. La única que es más hiperosmolar es la glucerna 1.5, que tiene 600 miliosmoles, ¿ya? Pero como aportan 1 litro 1500 calorías, la velocidad que se programa es tan bajita que no llega a producir diarrea. Súper. La Nicole Dice, Romero pregunta del PACAM. sí, dice acá en el caso de PACAM, ¿cuánto sería un porcentaje de dilución adecuado o Mira, algún rango? Mira, una vez nomás yo lo usé y lo ocupé como la dilución que traía el envase, pero mezclé, o sea, mezclé ya, por ejemplo, no sé si me decía para 200 ya no me acuerdo mucho, disculpen Ujú. que no lo ocupo porque no estoy en el área, pero ponte tú que sean 2 cucharas soperas, ok, lo que sale en el envase, pero le adicioné módulos, ¿te fijas? Entonces, son los mismos rangos que tienen en el envase porque así queda la consistencia además que nosotros queremos. Ay, me voy a tener que Acá mandar la foto. desde Buenos Aires, No te creo. sí, Gladys, les manda saludos. Ay, Acá otra mira. pregunta, dice, referente a cuándo usamos fórmulas enterales en paciente diabético, fórmulas hipoglucídicas. Estas Sí. fórmulas ya tienen una distribución de molécula diferente. Por ejemplo, acá tenemos Diven, 35% de carbohidratos. La consulta dice, ¿cómo hace usted para cubrir requerimientos de carbohidratos en estos casos? Dado que en sí esta ya trae menos cantidad que Sí, una normoglucídica. sí. En general, las fórmulas, y lo he hecho en ejercicios con los alumnos, todas las fórmulas para diabéticos, por ejemplo, si queremos llegar a 180 hidrato de carbono, cubren como 150. Siempre va a ser menos el aporte y tampoco se puede mejorar porque podríamos a lo mejor poner maltodextrina, que es un hidrato de carbono, pero no es la idea. Y además, yo prefiero mantenerlo siempre menos, y un poco están direccionados para eso, porque acuérdense que los pacientes diabéticos, cuando tienen infecciones y que son recurrentes, ojo, las infecciones no solamente por neumonías aspirativas, sino que también son recurrentes las infecciones urinarias, sube la presión, sube la glicemia, entonces también esto contrarregula lo que es la glicemia del paciente. Lamentablemente no hay cómo cubrirla y efectivamente aporta menos. Sí, María Angélica, es súper cierto lo que dice. Acá Marjorie nos pregunta, bueno, acá da su comentario, dice muchas gracias, muy importante todo lo que se mencionó, sobre todo cuando se tapa la sonda, que habían también consultas sobre eso. Mis felicitaciones, un gusto seguirles. Aquí nos acompaña Marjorie, gracias, buena presentación, me queda clarísimo. Así Qué que buenos bueno. comentarios. Y tenemos otro, no, muchas gracias, súper. Así que yo tenía unas consultas sobre los valores de las fórmulas. ¿Cuánto es? ¿Había más preguntas arriba? Ah, Sí, no, a ver, arriba hay más veamos. preguntas. Uy, Arriba no había sé. más preguntas, sí. A ver.
Bueno, las recomendaciones para destapar la sonda se entregaron Sí. en la exposición. Eh, Y a ver, Catherine, ¿sí? disculpa que te moleste, que Sí, me mandaron un mensaje directo. Ya ya. dice, CompaCam, ¿se puede usar con el French de la sonda nasoenteral? Sí, tenía mi paciente que tenía sonda nasoenteral, no tenía ionostomía. Si la consistencia que queda el PACAM es perfecto. El problema está cuando yo trato de pasar una papilla artesanal con alimentos naturales por acá, porque la sonda no es que termine, a ver, la sonda nasoenteral, voy a desenchufar acá. La sonda nasoenteral no es que termine como una manguera, sino que tiene una ranura por el costado para que salga la fórmula, que es la parte que queda dentro del organismo. Entonces, aquí esta ranura es muy difícil de que pueda salir una fórmula, puede quedar tapado con un pedazo de acelga. Entonces, ojo. Y el PACAM sí se puede administrar por una sonda de 14 French sin problema, pasando agua antes y después, para que evitar que se tape. Y acá consulta Javiera, ¿cuánto cuesta la Embrace? Dice. Ah, el Embrace. Embrace, sí. Ese que mostré de las sopas, en general, esos están como, bueno, yo no sé cómo están el resto, pero en NutriHouse están como a 1.900 pesos el suplemento. Y lo que tú me preguntabas, o sea, hay Sí, de los fórmulas valores. líquidas, claro, las fórmulas líquidas, ojo, chicos, porque yo les presenté sin poner nombre, pero algunas de litro pueden costar 7.000 pesos y otras pueden costar 9.500, pero un tarro que vale, bueno, acá nosotros igual lo tenemos más barato porque el Lenchur ya está casi a 20.000 pesos en farmacia o en supermercado, nosotros lo tenemos como a 15, y acuérdense que un tarro rinde como 3,5 litros. Entonces siempre va a ser mucho más económico una fórmula en polvo, o todos los Vivalight son más económicos incluso que el Lenchur, que, que lo que nos interesa a nosotros es cubrir los requerimientos. ¿Con qué lo voy a cubrir? Tengo diferentes caminos. O lo cubro con 1 litro de fórmula en polvo, 1 litro de fórmula 1 caloría por ml, lo cubro a lo mejor con 750 de 1.5 o solamente con 300 de 2.0, pero cada una tiene un costo diferente. Entonces hay que ver las posibilidades que tiene la familia de poder cubrirlo con alguna de las que le menciono, pero tengo que mencionarle algunas. ¿Hay algún programa que regalan las fórmulas al paciente? O sea, está el programa La Ley Ricarte Soto. Tienen que tener condiciones de los pacientes, que los centros que están habilitados en Antofagasta, por ejemplo, lo tienen como centro en la cual les entregan la fórmula, y los médicos tienen que subir a este programa a los pacientes. Uno de los requisitos es que tenga la proyección de nutrición enteral más allá de 6 meses. ¿Quién tiene la bolita de cristal para poder decir eso? Yo les mostré si la pobre realidad nuestra, que el 80% se muere antes de los 6 meses o termina el tratamiento. Pero si entra a la ley de Ricarte Soto, ahí le pasan la bomba, le pasan la bajada y le pasan las fórmulas que indique el nutricionista. Así que Acá nos consultaban también cuándo se realizará la próxima reunión de las fórmulas, así que vamos a estar coordinándola. ¿la quieren? Sí, están todas acá. Lo que pasa es que hay una infinidad de fórmulas y de verdad que esa es la clase que tengo que estar actualizando día a día. O sea, esa la tengo actualizada hasta 2 semanas atrás, cuando salió esta sí, la queremos ya. Sí, sí, todas expectantes de la Sí, próxima clase y lo vamos a coordinar con Karen. ya. A la ley de Ricarte Ay, Soto, mira, yo tuve algunas alumnas que trabajaban en los CESFAM y desde ahí partía la solicitud, y ellas incluso tuvieron que calcular la fórmula que correspondía para el paciente y luego se deriva, pero yo no estoy muy inmersa a ver cuál es el camino que hay que hacerlo, pero la gente del CESFAM también aporta. Y ojo también, o sea, esto que estamos hablando no solamente para la gente o los colegas que trabajan en hospitales, o sea, en CESFAM también tienen programas postrados, también tienen que ver pacientes con sonda. Y entonces les da sustito porque tampoco tienen tanta base, tanta experiencia como lo que se tienen en el hospital. Entonces, todas estas instancias son de apoyo. Incluso el INTA ya lleva 2.º año y le estamos haciendo clases a colegas de CESFAM del área de Macul, exclusivo, ¿te fijas? Para reforzar esto también. Así que también tienen que tener los conocimientos todos. sí, acá también bueno, nos Saludos comentan que desde Conce, no alcancé a ver quién era de Conce, a ver. de Después, Conce, Paola, algo así leí.
Paola San Martín. Ah, Paola San Martín, mira qué bien. Yo soy de Conce, así que... Ay. Soy de la En web de Conce. en algunos hospitales, en cuidado paliativo, entregan 1 o 2 tarros de Enchur o Sí, Glucerna. sí. Mm. Mira, bueno, todo el regalo es bienvenido. También hay posibilidades y caminos por las municipalidades. También ellos tienen beneficios, las cuales tienen que ser evaluados, entiendo, por la asistente social. Y de ahí pueden llegar a los beneficios que se tienen de las municipalidades. Entonces también se tienen otros caminos como llegar, ¿ya? A tener... Desde Puerto Montt. Ah, mira, la Gloria. Saludo ahí a Gloria. Qué linda. Ah, sí, la presentación va a ser subida a nuestro Instagram, a un link, y se va a subir al canal de YouTube para que lo puedan ahí revisar nuevamente esta gran presentación con Karen, así que va a quedar grabada y será subida en un ratito más, así para que Bueno, estén todos atentos. en los tiempos que se podía viajar, fui también al hospital de Puerto Montt a hacer clases en la San Tomás, así que me recorría todo Chile. En Antofagasta estuve varias veces también haciendo clases, pero ahora, bueno, nada, tenemos la posibilidad de tener, imagínate ahora estar acá y estar con colegas de Chillán, Antofagasta, Puerto Montt, súper rico. Acá Nicole dice, en Dideco, departamento de adulto mayor, aunque depende de la Claro, municipalidad. sí, nosotros también estamos en convenio marco, entonces por eso yo les comento esto, porque también entregamos no solamente a los hospitales, sino que también entregamos a la municipalidad y a Dideco también. Sí, efectivo lo que dice Nicole. Sí, viniste, dice la Gloria. Ya, pero no cuenten más dónde fui a atender. Acá Nicole también nos comenta que sí, dice, a las familias les da miedo el uso de sonda y dan vía oral. Es que cuidado, porque si tiene sellado el diagnóstico donde por una videofluoroscopía está certificado que no puede tragar por boca nunca más porque tiene un Parkinson avanzado, porque tiene un Alzheimer avanzado, porque un accidente cerebrovascular complicó la delusión, no se puede dar por boca. Y eso también hay que reforzarlo en la familia, porque creen que ya el bistec con papas fritas lo van a pasar todo por sonda, pero darle algo por boca porque cómo no va a comer. Y eso va a ser perjudicial porque va a provocar una neumonía aspirativa. Entonces es complejo de hacerle entender a la familia esto, porque mira, está la condición de que la persona mayor estaba tomando 11, todos juntos felices, y le vino un accidente cerebrovascular, se desmayó y lo llevaron a hospitalizar y de repente salió con sonda, entonces le cambia toda la vida a toda la familia. Exacto. Acá también saludos desde Chillán. ¿Viste? No, sí, Chillán también es. Sí. ¿Viste? Acá, por ejemplo, la María Angélica dice esto del CESFAMPO. Sí. Al hospital y evalúan si lo aceptan el paciente o no. Claro, viste que parte como del CESFAM la derivación para ver si es que lo pueden... Claro. Me ha pasado, sí, con las neumonías. Acá Claro, Nicole con la también. neumonía, sí. Pues, la neumonía a repetición son un montón, muy, muy frecuentes. ¿Se podrá acceder a la encuesta? Sí, nos preguntan del certificado de participación, podrá acceder a través de nuestra encuesta, que está en nuestro Instagram. Ahí está nuestro link, ustedes ingresan ahí le van a salir todos nuestros webinars en el canal de YouTube y los certificados también para poder acceder a ellos y descargarlos. Así a todos los que han participado y nos han acompañado en este gran webinar con nuestra gran aquí expositora Karen, que estamos muy contentos de haberla tenido acá, en nuestro tercer webinar en Nutrigen, así que les damos nuevamente las gracias de parte de todo el equipo Nutriger, de nuestros colegas y amigos acá de la comunidad Nutriger. Te damos las gracias. Muchas gracias acá también. Saludos y vamos a planificar también la próxima presentación, que también están muy expectantes y contentos de poder tenerla nuevamente acá en nuestros próximos webinars que siguen. Perfecto, encantada. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Karen. Eso. Les damos las buenas noches, que esté todo muy bien y gracias a todos por acompañarnos acá en este tercer webinar de Nutrigen. Lo esperamos también que nos sigan en nuestras redes, en Facebook e Instagram y también en las próximas informaciones ahí, que estén atentos en nuestra página de Nutrigen. Muchas gracias, Karen. Saludos a todos y nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.